abran paso porque la industria de los videojuegos va a saltar por los aires. Imagina esto, un juego de fantasía medieval con dragones, magia, supervivencia y exploración, pero donde el mapa no es un mundo virtual cerrado, es un planeta completo a escala 1:1 de la Tierra. Sí, escuchaste bien, un planeta entero con el tamaño de la Tierra, sin pantallas de carga, sin muros invisibles, y donde esa montaña que ves a miles de kilómetros de distancia en el horizonte, vas a poder escalarla real y físicamente. Hello Games, la mente maestra detrás de la redención más histórica del gaming con No Man's Sky, lleva casi 6 años trabajando en secreto en lo que promete ser el RPG de supervivencia definitivo, y es Line of Fire. Parceros, yo soy Caliche y hoy no vamos a repasar el tráiler por encimita. Hoy venimos a destripar todo lo que no sabías, los secretos técnicos, las mecánicas ocultas y las razones exactas de por qué este título va a cambiar para siempre los juegos de mundo abierto. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que conozcas todo lo que debes saber para poder conquistar un planeta entero. Entonces, sin nada más que decir, vámonos con Line of Fire. Para entender la magnitud de Line of Fire, primero tenemos que romper un mito de los mundos abiertos. Cuando juegas The Witcher 3, Skyrim o incluso GTA V, los desarrolladores usan trucos de perspectiva. Las montañas parecen muy lejanas, pero si caminas 10 minutos, ya llegaste a la cumbre. Los continentes son en realidad parques temáticos reducidos. Pero Sean Murray y el equipo de Hello Games se hicieron una pregunta ridícula. ¿Qué pasa si en lugar de crear un universo entero con quintillones de planetas como en No Man's Sky, concentramos toda esa tecnología procedimental en un solo planeta? Y no en un planeta pequeño, un planeta con una circunferencia real, valles de miles de kilómetros, océanos tan profundos que necesitarías equipo especial para poder llegar hasta el fondo, e incluso cordilleras montañosas que pueden superar el Everest. En Line of Fire no hay zonas. Si decidieras caminar en línea recta hacia el oeste, tardarías semanas o incluso meses de tiempo real en dar la vuelta al mundo y regresar al punto de partida. Solo piensa en las implicaciones de esto. En la mayoría de los juegos del multijugador, la gente se cruza todo el tiempo porque están diseñados para llegar hasta el centro. Aquí podrías establecer tu base en un valle remoto y no encontrarte con nadie más en años. O podrías encontrarte con un reino entero construido encima de un volcán. La escala no es solo un adorno gráfico, es la columna vertebral de este juego. Muchos pensaron al ver las primeras imágenes que esto sería una skin de fantasía para No Man's Sky. Nada más lejos que la realidad. Aunque comparten el mismo ADN, la generación procedimental, la filosofía de diseño en Line of Fire cambia por completo el enfoque. En No Man's Sky la experiencia es eminentemente solitaria y futurista. Arrancas solo en un espacio infinito, saltando de sistema en sistema. Line of Fire, en cambio, nace con una premisa profundamente comunitaria y de fantasía. Aquí no eres un viajero espacial con una multiherramienta de plasma. Eres un habitante de un mundo salvaje con una armadura de hierro, magia elemental y tu propia astucia. El folclore del juego está inspirado directamente de la fantasía clásica con un toque moderno y orgánico. No vas a encontrar los clichés típicos de elfos y enanos estáticos en una taberna esperando para darte una misión. El mundo es totalmente virgen, no te la cuenta un texto esperando en una pantalla. La vas a escribir tú al explorar ruinas antiguas sumergidas, al descubrir templos olvidados en bosques donde la luz del sol ni siquiera toca el suelo, o librar batallas con míticas criaturas que no han visto un humano en milenios. Hablemos de una de las mecánicas que más ha llamado la atención en el material mostrado: la verticalidad y el sistema de monturas. En casi todos los RPGs de supervivencia, volar suele ser del endgame, algo que consigues tras cientos de horas de juego y que muchas veces arruina la exploración, porque simplemente te permite sobrevolar el peligro. En Line of Fire el vuelo está integrado desde el corazón del diseño, pero con matices cruciales. Hemos visto monturas que van desde aves gigantescas y dragones hasta grifos y bestias aladas fantásticas. Pero no se trata de apretar un botón y salir volando en automático. Las montañas de este planeta pueden ser tan masivas que la densidad del aire, las corrientes térmicas y hasta el clima pueden afectar cómo vuelas. Volar a través de una tormenta de nieve en un pico helado puede congelar a tu criatura.
o hasta hacerte perder el control y caer por los vientos procedimentales. Además, el juego agrega una auténtica exploración tridimensional. Imagina volar por la capa de un bosque que se extiende durante kilómetros, divisar una anomalía en la cima de un cañón gigante, descender en picado, aterrizar y explorar una cueva que se adentra hacia las entrañas de la Tierra. La transición entre la escala aérea y la escala a pie es instantánea, sin pantallas de carga y con una fluidez que la verdad nos deja con la boca abierta. Si hay algo que obsesiona a los fanáticos del género de supervivencia es la construcción y el sentido de pertenencia. ¿De qué sirve un mapa infinito si no puedes decir este pedacito es mío? Y es que aquí viene un detalle muy alucinante que pocas personas han analizado: el sistema de pertenencia en Line of Fire. Y es que en este planeta las construcciones de los jugadores no desaparecen en un servidor aislado cuando te desconectas. Al ser un único planeta compartido, lo que construyes se queda en ese mundo. Puedes construir desde una humilde cabaña junto al río para refugiarte del frío, hasta enormes fortalezas comunales, puentes gigantescos que conecten dos cordilleras o ciudades enteras junto a tus amigos. ¿Te imaginas ir caminando por un bosque denso durante unas 3 horas de viaje y de repente cruzar con un camino de piedras que construyeron unos jugadores hace unos meses? La sensación de esa arqueología viva, de encontrar las huellas de otros exploradores en un planeta colosal, es algo que de verdad ningún juego ha podido ejecutar a esta escala. Y ojo con la supervivencia. No es solo juntar madera y piedra. El planeta tiene biomas extremos con clima real, estaciones, ciclos de día y noche dinámicos y ecosistemas completos. Si construyes tu casa en una zona de tundra sin el aislamiento adecuado o una fuente de calor, seguramente el clima te va a matar antes de que lo haga cualquier otro monstruo. Pasemos a los personajes. Una de las sorpresas más gratas del tráiler fue la variedad de razas jugables. Olvídate de los típicos humanos genéricos o los orcos de siempre. Hello Games ha optado por un enfoque un poco más estilizado y fantástico, incluyendo razas de animales antropomórficos como zorros, tejones, conejos y hasta aves, junto a algunas razas humanas e incluso hasta razas con esqueletos. La verdad es que una total locura. Pero lo verdaderamente fascinante es cómo esto conecta con el rol. No parece haber un sistema rígido de clases cuadradas donde simplemente eliges ser guerrero nivel 1 y estás atado a un árbol de habilidades aburrido. En su lugar, el rol es orgánico. Tu equipamiento, las armas que forjas, los hechizos que aprendes en tomos antiguos y las herramientas que fabricas definen tu papel en el planeta. ¿Quieres ser un cartógrafo que se dedica a recorrer costas y mapearlas para venderlas a otros jugadores? Puedes serlo. ¿Quieres centrarte en la alquimia para recoger especies de plantas que solo crecen en las alturas de las montañas en la noche? Puedes serlo. ¿O prefieres ser el arquitecto de tu clan diseñando defensas para esas amenazas que acechan en las sombras? Las posibilidades literalmente son infinitas. Es imposible hablar de Hello Games sin abordar el elefante en la habitación: el lanzamiento de No Man's Sky en 2016. Todos recordamos las promesas incumplidas, las expectativas desmedidas y la dura lección para la industria. Sin embargo, lo que ocurrió después fue una de las historias de redención más inspiradoras en el diseño de software. Y durante 8 años, el estudio lanzó decenas de actualizaciones totalmente masivas y gratuitas, transformando el juego en una obra maestra de la ciencia ficción y ganándose el respeto absoluto de toda la comunidad internacional. ¿Y por qué comento esto? Porque Line of Fire no nace de la ansia o del marketing apresurado. Este proyecto lleva ya más de 5 años en desarrollo silencioso por un equipo paralelo dentro del estudio. Toda la tecnología que han refinado durante todos estos años, la generación procedimental del terreno, la generación de agua, la simulación de atmósfera y la infraestructura dentro de los servidores, ha sido reconstruida desde cero para este motor de nueva generación. Hello Games ya no es el estudio novato que se dejó llevar por el hype. Ahora son veteranos de guerra en el diseño de mundos procedimentales, y el hecho de que hayan decidido revelar el juego mostrando un gameplay real en el motor, sin cinemáticas renderizadas engañosas, demuestran la seriedad con la que están abordando este proyecto. Entremos un segundo en el terreno técnico, porque lo que está haciendo Hello Games debajo del capó es una auténtica locura en la ingeniería del software.
Generar un planeta a escala real 1:1 no es simplemente hacer un mapa grande. El problema de los mapas procedimentales antiguos era la repetición. Veías un solo árbol y ya habías visto todo el bosque. Veías una montaña y todo el resto eran idénticas. Para Line of Fire, el equipo ha desarrollado algoritmos de generación de terreno completamente nuevos que simulan la geología real. Las montañas no son modelos 3D colocados en el mapa, son el resultado de generación procedimental de placas tectónicas virtuales, con erosión por agua y viento. Eso significa que los ríos fluyen de forma natural desde las cumbres heladas hasta los sitios más bajos de la montaña, creando cuencas hidrográficas, deltas y valles con un realismo casi imposible. La vegetación y la fauna también van a seguir reglas biológicas simuladas. La flora cambiará de densidad y tipo dependiendo de la altura, la humedad y la proximidad a fuentes de agua. No verás las mismas criaturas en la base de la montaña o en su cima despejada. Todo esto se procesa en tiempo real con una distancia de dibujado nunca antes visto en un juego de supervivencia. Un planeta infinito de nada sirve si no hay incentivos para explorarlo. ¿Qué hay debajo de la superficie de Line of Fire? El juego promete un enfoque profundo en el contenido en PvE. A lo largo y ancho del planeta se van a encontrar esparcidas estructuras antiguas, ruinas de civilizaciones olvidadas y entradas a mazmorras subterráneas profundas. Estas mazmorras no son instancias prefabricadas, se generan de forma procedimental, adaptando su dificultad y arquitectura y recompensas al nivel del grupo que las desafía. Puedes encontrarte desde complejas catatumbas llenas de trampas hasta enormes salas de jefes donde tendrás que coordinarte con otros jugadores para poder derrotar a golems de piedra gigantes, dragones de las profundidades o entidades mágicas ancestrales. El lore nos entregará en largas parrafadas de texto. Al igual que en juegos como Elden Ring, toda la historia está grabada en el propio mundo, en la arquitectura de las ruinas, en los frescos tallados de las paredes de las cuevas y en los artefactos raros que recuperes en tus expediciones más peligrosas. Llegamos a uno de los aspectos más intrigantes y menos comprendidos. ¿Cómo va a manejar el juego a miles de personas jugando simultáneamente en el mismo planeta? En los juegos de multijugador tradicional, escoges un servidor, lo que divide a la comunidad en fragmentos aislados. Si tu amigo está en otro servidor, no vas a poder jugar a menos que crees un personaje nuevo. Line of Fire aspira a romper esta barrera utilizando una arquitectura de red única. El planeta entero existe en una única capa compartida, mediante un sistema de Mad Machine espacial e invisibilizado. El motor agrupa a los jugadores que estén cerca geográficamente dentro del juego en tiempo real. Si viajas a una región inhabitada, la experiencia será tranquila e íntima con tu grupo. Pero si te diriges a una capital construida por jugadores o a una zona de evento masivo, la red conectará dinámicamente las instancias para que puedas ver a decenas de arquitectos, comerciantes y guerreros conviviendo en el mismo espacio. Es la promesa definitiva de un mundo virtual verdaderamente persistente y masivo. Parceros, estamos ante uno de los proyectos más ambiciosos y no solo de esta generación, sino de la historia de los videojuegos. Line of Fire no intenta competir con lo que ya existe, intenta redefinir lo que conocemos como mundo abierto. No es solo un juego de sobrevivir y talar árboles, es una invitación a formar parte de una expedición global, a ser el primero en tocar un continente que ninguna otra persona lo ha hecho, ponerle un nombre a un río, a construir un imperio con tus amigos o simplemente volar hacia el horizonte en el lomo de un dragón para ver qué hay más allá. Hello Games tiene el conocimiento técnico, la experiencia y sobre todo pasión para demostrar que todavía los videojuegos pueden hacernos esa chispa de asombro e ilusión infantil. Y bueno, parcero, ¿tú qué piensas de esta locura? ¿Crees que Hello Games logrará cumplir esta promesa histórica o sientes que la escala 1:1 es muy ambiciosa? ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando pises este planeta? Déjenme en los comentarios porque quiero conocer la opinión de todos. Les estaré respondiendo. Si el video te gustó y te puso el hype por las nubes, recuerda darle like y suscribirte, además de activar la campanita para que no te vayas a perder de todas las novedades que van a llegar de Line of Fire. Y comparte este video con tu grupo de amigos para que vayan planeando cómo van a construir su primera base. Nos vemos en un próximo video, parceros. Chao.